Hola, te saluda el pastor Joab Antesana. En este video vamos a bosquejar toda la lección que estudiamos esta semana. Lección que lleva por título La adoración en la educación. Bienvenidos al bosquejo de la lección número 7. Toda la semana hemos hablado de la adoración y sería bueno ver cuál es el significado que se le da a esta palabra, a la adoración. En el diccionario vamos a encontrar estas definiciones. Adorar es reverenciar o rendir culto a un ser divino. Miren, la primera connotación es que está relacionado con un ser divino o un Dios. También se considera como adoración gustar extremadamente de algo. Y tomemos mucha atención a estas definiciones, con gustar y con amar también extremadamente a alguien o a algo. Y por supuesto, con la adoración tiene que ver la oración, pues se considera que parte de la adoración tiene que ver con orar a alguien del cual dependemos o confiamos. Son prácticas, son acciones que nosotros realizamos todos los días. Y esta adoración obviamente debe estar dirigida a Dios. Por eso vamos a ver qué es lo que la Biblia nos presenta sobre la adoración, ya que es reverenciar, querer a alguien, amar a alguien o algo, es depender de él. Y vamos a ver qué es lo que nos enseña la Biblia. Para trabajar de una mejor manera, vamos a hacerlo con estos tres objetivos. Primero, tenemos que decidir a quién adoramos. Luego vamos a ver qué involucra adorar en espíritu y en verdad, o verdad y espíritu. Y por último, entenderemos por qué adorar a Dios es una bendición para nosotros. Con estos tres objetivos vamos a trabajar en este bosquejo. Vamos a trabajar entonces con nuestro primer objetivo. ¿A quién decido adorar? Y tenemos que decidir esto. ¿Por qué razón? En primer lugar, porque hay algo innato en la persona de querer adorar a alguien, reconocer a alguien. Así sea una persona incrédula, una persona que no cree en dioses, tiene siempre algo o alguien como referencia. Entonces, tenemos que decidir, ya que, como vuelvo a repetir, sí o sí estamos inclinados a adorar o reverenciar a alguien o a algo. La Biblia, obviamente es clara y muestra que la adoración debe darse a Dios. Sin embargo, el Señor Jesús en Lucas 16 es claro. Él dice, nadie puede servir, nadie puede adorar a dos señores al mismo tiempo. Es decir, en esta tierra yo corro el riesgo de pretender adorar a Dios, pero puedo estar adorando a otras cosas o a otro señor. Cuando el Señor Jesús dice que en esta tierra solo podemos servir a uno, es porque hay dos señores. Dios, el creador, y Satanás, el enemigo que se autoproclamó Dios príncipe de este mundo. Entonces, la invitación de la Biblia es adorar a Dios. Ahora, ¿cómo yo puedo estar de repente creyendo en Dios pero no adorándolo? Recordemos las definiciones que hemos visto. Si yo dedico más tiempo a otra cosa, si yo aprecio más, si yo estoy concentrado más en otros detalles, en otra persona que no sea Dios, en consecuencia no estoy adorando a Dios. Y esas otras artimañas o armas que el enemigo utiliza para desviarnos pueden ser a través de un personaje, un artista, un pastor inclusive, a quien dedicamos mayor tiempo, concentración, mayor estima, puede convertirse para nosotros en una especie de ídolo. El trabajo es otra forma como yo puedo idolatrar algo, ya que le dedico más tiempo, o el dinero. Estoy tan preocupado y afanado por el dinero que olvido o no me doy cuenta que de repente estoy adorando al dinero. Recordemos, cualquier otra cosa que reciba nuestra mayor atención se convertirá en nuestro ídolo, en nuestro Dios. Y es por eso que hoy nosotros debemos decidir adorar al Dios que creó este mundo, a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Hemos visto que el primer objetivo nos lleva a decidir a adorar a Dios. Ahora, para adorar a Dios existe una condición. A Dios, dijo el Señor Jesús, se le adora en espíritu y en verdad. Y vamos a ver qué significa esto. En Juan 4 encontramos el diálogo entre Cristo y la mujer samaritana.
Y es ahí, en el versículo 24, que encontramos esa declaración. A Dios se le adora en espíritu y en verdad. Vamos a verlo primero, en verdad. ¿Qué quiere decir esto en verdad? Miren, en primer lugar, entendamos que la verdad está en la palabra de Dios. La Biblia nos presenta a un Dios veraz, a un Dios que no cambia, a un Dios que no miente. ¿Eso qué quiere decir? Para adorar a Dios, yo tengo que tener un conocimiento correcto de quién es Dios. Y eso obviamente yo voy a obtenerlo en la Biblia. Esto es importante. Es importante que yo reconozca a Dios y sus enseñanzas, sus principios que están en la Biblia. Como que, por ejemplo, conocer que hay un Dios que está en el santuario intercediendo por mí y no un hombre. Conocer y aceptar que el Señor estableció desde la creación un día, que es el sábado, para adorarlo y no cualquier otro día. Entender, por ejemplo, que una vez que yo muero descanso y no hay un alma que se va a un paraíso o a un infierno, desvirtuando así la naturaleza humana. Entonces, yo puedo ver muchas lecciones, muchas creencias que son necesarias que yo conozca para adorar correctamente a Dios. Todo esto yo voy a ir aprendiendo cada vez que hago mi culto personal. Por eso es importante este culto, hacerlo todos los días. De la misma manera, en el Salmo 78 el Señor invita a los padres, enseñen esas verdades a sus hijos, enséñenles para que no se olviden y confíen en Dios. Y todo esto se hace realidad cuando la familia practica el culto familiar. Ahí esas enseñanzas son transmitidas de generación a generaciones y así, y los hijos irán creciendo en la confianza de Dios. Entonces, estas formas son maneras como yo voy conociendo la verdad y voy conociendo correctamente a Dios. Y al mismo tiempo, el hecho de hacer los cultos quiere decir que estoy adorando a Dios. Ahora pasemos a la segunda parte, en espíritu. En espíritu también se adora a Dios. Miren, en esta parte no tiene mucho que ver con la experiencia basada en las emociones. En realidad tiene que ver con lo que hace el Espíritu Santo, y eso está en Gálatas capítulo 5. Y vamos a concentrarnos aquí. Gálatas capítulo 5 nos resalta en los versículos 22 y 23 las obras y los frutos del Espíritu Santo. En otras palabras, cuando el Señor dice es necesario que en verdad conocer a Dios y en espíritu, cuando tú conoces a Dios existirá una transformación de nuestro corazón, una transformación de nuestra vida, y esa experiencia que es una transformación en nosotros que hace el Espíritu Santo también nos lleva a adorar correctamente a Dios. Nuestro testimonio, nuestros cambio, nuestra forma de vivir se convertirá en una forma de adorar a Dios. Y Pablo lo dice: ya comas, bebas o hagas lo que hagas, que sea para la gloria de Dios. Y por último, aquí entra precisamente lo que Cristo le dijo a la mujer samaritana: la adoración no está limitado a un templo. Es decir, nosotros deberíamos adorar a Dios cada momento de nuestra vida, y para eso se necesita una transformación de nuestro corazón. Pasemos ahora al último objetivo. Adorar a Dios es una bendición. Esto vamos a entender en este objetivo. ¿Por qué es una bendición para nosotros adorar a Dios? Recordemos lo que dice Éxodo 23 y 5. Dios prohíbe al pueblo tener otros dioses. No tendrás otros dioses y tampoco te adorarás o te inclinarás a otras imágenes. ¿Por qué Dios dice esto? ¿Será que Dios se va a ver afectado de alguna manera? No, la verdad no. Al contrario, vamos a ser nosotros. Dios trata de cuidarnos a través de este mandamiento. ¿Por qué? Porque si yo tengo un ídolo a quien reverencio, a quien adoro, y yo le pido algo a este ídolo, tarde o temprano voy a ser muy defraudado o chasqueado, porque como dice Jeremías, son objetos que no escuchan, no oyen y no van a poder hacer nada. Y si es una persona, lo mismo. Engañoso es el corazón del hombre, nos dijo Jeremías.
Y las alianzas que vemos en la Biblia, alianzas de confianza, terminaron siendo rotas o simplemente resultaron inútiles ante las verdaderas amenazas. Entonces, si yo confío, si yo adoro a cualquier otra cosa que no sea mi Señor, mi Dios, voy a terminar tarde o temprano defraudado y perdido, que es lo peor. Por eso, en su afán, en su celo de protegernos, Dios nos dice: no tengan otros dioses y solo adórenme a mí, confíen en mí. Ahora, a esto hay que sumarle el hecho de distorsionar la adoración. ¿Qué quiere decir esto? En Marcos 7, el Señor Jesús habla a los fariseos y les dice: ustedes han hecho de la religión algo muy pesado. Han introducido enseñanzas y prácticas humanas y han hecho que éstas sean más importantes que lo que dice la palabra de Dios. Han invalidado la ley, dice el Señor Jesús. Miren, una correcta adoración nos ayudará a discernir falsas enseñanzas. No debe existir enseñanza o tradición que desvirtúe o niegue la palabra de Dios. Por eso, vuelvo a repetir, al adorar correctamente voy a tener las enseñanzas correctas y no me voy a perder. De la misma manera, vale resaltar aquí un último punto. No debemos introducir prácticas seculares en la adoración a Dios. Por supuesto, de esto hablaremos con más detalles el día de mañana en el comentario en vivo que estaremos desarrollando. Por último, la mayor bendición está en esta parte. A toda la tierra, leemos en Apocalipsis 14, salen a dar un mensaje especial 3 ángeles. El primer ángel, cuando sale a dar su mensaje, entre las tantas frases que dice, llama a todo el mundo a adorar al Creador. La adoración finalmente se va a volver en un punto fundamental para el mundo, para la salvación. ¿Por qué? Porque de Daniel 3 hemos aprendido que en los tiempos finales la tierra se dividirá en 2 grupos. Habrá un grupo que posible o tristemente va a ser la gran mayoría, que decida adorar una imagen, que decida adorar una falsedad, y esto también está en Apocalipsis 13, y esto hará que muchos rindan tributo no a Dios, sino a una imagen que impondrá y obligará al mundo a adorarlo. Y el pueblo de Dios, dice Apocalipsis 14:12, en medio de ese mundo habrá un pueblo que obedece sus mandamientos. Ese pueblo que guarda la ley, que tiene el testimonio de Jesús, adora a Dios, y su mayor característica será esa, que adora a Dios de la manera como Dios lo pide y cuando Dios lo pide, es decir, el día sábado, y esa adoración caracterizará al remanente de Dios. Entonces, queridos hermanos, la adoración en su mayor bendición distinguirá al verdadero pueblo de Dios. Les pregunto ahora, ¿a quién estamos adorando? ¿Y en qué grupo yo y tú quisiéramos estar? Bien, ahora toda la lección que hemos bosquejado, que ya hemos estudiado, vamos a resumirlo y vamos a hacerlo respondiendo estas 3 preguntas. ¿Cómo puedes cuidarte de construir otros dioses en tu vida? ¿Qué consecuencias tendrá adorar a un Dios diferente al concepto que me presenta la Biblia? Por último, ¿por qué aceptar el sábado y la creación son puntos elementales para una correcta adoración? De la misma manera, les invito a que todos tomemos esta decisión. La adoración es una bendición para todos nosotros. Ahora, con nuestra familia, reforcemos los cultos personal, familiar, y no dejemos en lo posible de entonar cánticos a nuestro Señor. También seamos testimonios de transformación y que nuestra vida sea una vida de adoración a Dios para que otros conozcan a nuestro Señor a través de nosotros. Por supuesto, les animo a que estudien la siguiente lección que titula Educación y Redención. De esta manera estamos finalizando este nuevo bosquejo. Muchas gracias por ver este video. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima semana.